Ok, aquí ya puse los triangulitos con las respectivas fórmulas de potencia. Ok. Recuerden que se va a despejar y este nos ayuda mucho para no equivocarnos en el despeje. Dice el ejemplo, así a ver si sale. Dice, una lámpara de 100 watts está conectada a una diferencia de potencial de 120 voltios. Determina la resistencia del filamento, la intensidad de la corriente y la cantidad de energía que pasa por el filamento en un minuto. Están viendo 3 datos. Entonces, pues vamos a sacar los datos. Dice, una lámpara de 100 watts, aquí ya lo había subrayado, es la potencia equivale a 100 watts. Está conectada a una diferencia potencial de 120 voltios. Tenemos el voltaje, que son 120 voltios. Y ahora sí, bueno, acá está el último dato que nos dice, que es el tiempo en un minuto. Pues de una vez lo pongo, tiempo, un minuto. Pero como a mí me lo piden en segundos, pues de una vez lo paso a segundos, ¿no? Todos sabemos que un minuto tiene 60 segundos. ¿Qué es lo que me pide que calcule? La resistencia del filamento, o sea, la letra R. No sé. Luego, la intensidad de la corriente, que es la I. Y por último, la cantidad de energía, que quedamos que era la T mayúscula. Ok, entonces chequen. Tengo 3 datos y me pide otros 3. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Me pide la resistencia. Para la resistencia solo tengo 2 fórmulas que tienen la R, que es esta y esta. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Esa es la pregunta que yo les hacía. ¿Cómo sé cuál de las dos voy a utilizar? Se va a preguntar más de uno. Pues tienes que ver qué datos tiene cada fórmula. Este tiene voltaje y tiene potencia, y este tiene potencia y tiene intensidad. ¿Cuáles son los datos que conoces? Vengo para acá y conozco la potencia, el voltaje y el tiempo. Este dato no lo incluye, pero conozco la P y la B. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la P y la B? Este no me sirve porque tiene la I. Quiere decir que la fórmula que voy a utilizar es esta. Tengo la B, tengo la P y quiero la R. Entonces, tapo la R de la fórmula del triangulito, perdón, y mi fórmula va a ser voltaje al cuadrado sobre potencia. Entonces, vengo para acá. Dice, resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Y quedamos que el voltaje era de 120 voltios. Esto es elevado al cuadrado entre la potencia, que son 100 watts. Lo haces en la calculadora. Elevo 120 al cuadrado y me da 14.400. Aquí me da 14.400 entre 100. Y mi resultado va a ser 144. La resistencia se mide en ohms. Y ahí está mi resultado. Primer resultado. Y si se fijan, las operaciones están muy sencillas. El chiste en sí de este ejercicio es cuál de las fórmulas voy a utilizar. Seguimos. Resistencia, ya la calculé. Ahora me dice, calcule la intensidad de la corriente, que es la I. Me voy a las fórmulas de arriba. ¿Cuáles fórmulas tienen la I? Esta y esta. Ok, estoy entre estas dos. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? En esta, para poder utilizar esta, debo de tener la potencia y la resistencia. ¿Los tengo? Sí, este me lo da el ejercicio y este pues es la que acabo de calcular aquí. Me voy para acá. Quiero la I. Tengo la P y tengo la V. ¿Tengo la P? Sí. ¿Tengo la V? Sí, también me la da. Quiere decir que puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas. ¿Cuál voy a utilizar? La que gustes. ¿Yo cuál utilizaría? Pues esta, porque pues está un poco más sencilla que esta, ¿no? Aquí tiene el cuadradito. Que no importa cuál uses, haciéndolo bien te va a dar el mismo resultado con cualquiera de las dos. Yo en este caso voy a utilizar esta. Entonces dice, tapo la I, esta es la I, y me queda P entre B. Entonces sustituyo. Intensidad es igual a potencia entre voltaje. Sé que mi potencia vale 100 watts y el voltaje vale 120 voltios. Hago la división en la calculadora y sería 100 entre 120 y me da 0.833 amperes. Y ya terminé mi segundo inciso.
Último inciso, me dice que calcule la energía, que es la T mayúscula. Aquí no hay pierde con los triangulitos, porque nada más hay uno que tiene la T mayúscula. Entonces, pues definitivamente es esta fórmula. Tapo la T mayúscula y mi fórmula va a ser potencia por tiempo. Entonces, vengo para acá y va a ser la T es igual a potencia por tiempo. Entonces, sustituyo y sería potencia son 100 watts y el tiempo son 60 segundos. ¿Sí? Multiplico y me da pues 6000 watts por segundo. Y ya se terminó el ejercicio. ¿Okay? Si se fijan, no está tan complejo, pero sí debes de identificar la fórmula que vas a utilizar. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo donde nos pide el calor. Dice, determina la cantidad de calor que se produce en un tostador eléctrico que tiene una resistencia de 40 ohms si se conecta a una diferencia potencial de 120 voltios durante 2 minutos. Datos. Tengo resistencia aquí. Lo escribo. R es igual a 40 ohms. Y luego tengo la diferencia de potencial aquí, que es V es igual a 120 voltios. Y tiempo, que es este, tiempo es igual a 2 minutos, que de una vez lo cambio a segundos. ¿Ok? Entonces me dice que calcule el calor. ¿Ok? La formulita para el calor quedamos que es Q es igual a 0.24 I cuadrada por R por T. Este pues es constante. La I no la tengo en mis datos. La R sí y la T también. ¿Cómo calculo la I? Con las de potencia. No se puede con las de potencia porque todas me piden la P y es otro dato que tampoco tengo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice la intensidad de la corriente se calcula dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Datos que sí tengo. Aquí está. El voltaje es 40. Perdón, el voltaje es 120 y la resistencia es 40. Entonces sustituyo. Voltaje es igual a 120 voltios entre 40 ohms. Divido y me da 3 amperes. Entonces ahora sí, ya tengo la I, ya puedo sustituir acá arriba. Entonces lo hago, sería Q es igual a 0.24 por la I, que me dio 3 amperes al cuadrado, por la resistencia, que vale 40 ohms, por el tiempo que son 120 segundos. Y pues multiplico todo en mi calculadora por 120 y me da 10.000. Voy a poner aquí 10.368 calorías es la unidad. Y ya se terminó. ¿Ok? Entonces esas son las opciones que se van a encontrar en los ejercicios. La mayoría son de este tipo, donde te pide potencia, voltaje, intensidad o la energía. Pero sí hay uno que otro donde te pide el calor. ¿Ok? Bueno, pues ya saben, ¿no? Si tienen alguna duda, pues me escriben por cualquiera de los medios que tenemos. Bye.